Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a Enlace, el programa que transmitimos por internet a través del canal que tenemos en YouTube de nuestra querida institución. El día de hoy vamos a continuar con los programas dedicados a los proyectos que se realizan en el área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. En esta ocasión nos acompaña la profesora Eurídice Sosa Peinado con el proyecto Consumos y Contenidos Culturales Digitales que acompañan la elección profesional de estudiantes preuniversitarios. Antes de comenzar, permítanme que les platique un poco acerca de quién es nuestra invitada. Eurídice Sosa Peinado es socióloga de formación y cuenta con maestría en educación especializada en procesos de innovación educativa. Es docente de tiempo completo de nuestra universidad desde 1986. Actualmente coordina el cuerpo académico Subjetividad, Educación y Tecnologías del área académica de la que estamos hablando, el área 4. Es autora de más de 20 publicaciones especializadas, en donde destacan aquellas que se refieren a temas de formación de maestros, juventud y usos educativos de nuevos ambientes en la educación. Bueno, gracias Eurídice por estar con nosotros en esta charla. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar del proyecto y para eso me voy a apoyar con una pregunta, para comenzar. ¿Cuál es la situación actual de la demanda profesional en nuestro país? Sí, tenemos un problema en educación superior grave porque el conjunto de la oferta, casi entre el 50 y el 60%, se concentra solo en 10 carreras. Me gustaría compartirles algunas notas periodísticas que se publicaron en el momento en que iniciamos el proyecto. Entonces vamos a ver si podemos proyectarlas, si no se las voy platicando. Tiene que ver con que, por ejemplo, aquí hay una nota donde nos dice que el 60% de las solicitudes de ingreso a la UNAM solamente se concentran en 13 licenciaturas. Si observamos el cuadro que ya muestra el concentrado, pues nuevamente las carreras de profesión liberal, médico cirujano, administración, derecho, psicología, prácticamente, en algunos casos arquitectura. Nosotros hicimos una exploración con población del Colegio de Bachilleres que confirma prácticamente lo mismo. Y encuestamos a 140 jóvenes que después fueron con los que trabajamos un dispositivo de diálogo de jóvenes con jóvenes, pero lo mismo, derecho, administración, psicología, ingeniería y comunicación, medicina. Esto es un problema porque las instituciones de educación superior, la UNAM y el conjunto de universidades estatales públicas están teniendo el crecimiento en estas carreras tradicionales. Nosotros sabemos que el presupuesto que reciben las universidades en las carreras más numerosas, al año siguiente nuevamente vuelven a recibir más presupuesto esas carreras y entonces se va haciendo como verdaderos proyectos que en donde casi hay facultades que se parecen más a una universidad. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UNAM tiene inscritos 30,000 alumnos, prácticamente es mucho mayor que la mayoría de escuelas o facultades que existen. Estamos hablando que sería 6 pedagógicas, ¿no? O sea, se empieza a crear un desbalance con el resto de las profesiones que también requiere formarse profesionales en nuestro país. Bien, entonces es el panorama con el que podemos comenzar a platicar. Exacto. Bueno, hemos escuchado y en el área es recurrente este tema de la característica Google de los muchachos. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? ¿Qué caracteriza a los jóvenes como parte de esa generación que ahora se les nombra generación Google? Sí, prácticamente se les considera nativos digitales que han aprendido la tecnología por ningún proceso intencionado, sino por procesos intuitivos, o sea, en la convivencia ellos hacen uso de la tecnología. Como sabemos, la mayoría de chicos, si les decimos cómo aprenden a usar una herramienta, jamás usan el manual, sino actúan con ella y ya los aprendizajes previos que tienen les permiten
intuitivamente o de manera natural ir avanzando en su conocimiento. Esa es una característica. La otra tiene que ver con estos aparatitos que nos permiten estar en conectividad permanente en cualquier lugar, ¿no? Entonces eso hace que el chico pueda estar en el aula, pero esté en ese momento interactuando y contactado con cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es una característica muy nueva. Y la tercera, que bueno, para ellos es muy importante la comunicación, pero no necesariamente la comunicación se implica una mejora, aunque usen la tecnología, no necesariamente quiere decir que la usan para aprender. Hay mucho uso de las tecnologías para comunicarse e interactuar, pero no necesariamente hay un aprendizaje todavía de las tecnologías para conocer, para transformar su propio contexto. Bueno, vamos a pasar a otra cuestión. Sí. Bueno, muy conectada con esta característica que tiene ahora la juventud, que se mete a la red, que la explora y que, por otro lado, va aprendiendo al manejo de los diferentes pues, aparatos para moverse en ella. ¿Qué es el aprendizaje invisible? Bueno, hay dos corrientes importantes ahora en el campo del aprendizaje a partir de tecnologías que nos sitúan de que hoy se aprende más fuera de la escuela que dentro de ella. Y esta corriente es la que se llama el aprendizaje invisible. Quiere decir que producto de las interacciones sociales, los niños y jóvenes están aprendiendo más de contenidos, de maneras de relacionarse con el mundo, de cómo procesar la información, por su actuación en la vida, que incluso dentro del propio contenido escolar. A esto se le llama aprendizaje invisible. Aprendizaje invisible. Entonces vamos de la generación Google al aprendizaje invisible y una cuestión más. ¿Qué es la educación expandida? El aprendizaje invisible es la manera de enunciarlo más en las corrientes anglosajonas y su vertiente en América Latina de eso mismo, del aprendizaje invisible, se enuncia como educación extendida. O sea, en América Latina, este proceso en donde los jóvenes y los niños están aprendiendo más fuera de la escuela que dentro de la escuela, este reconocimiento de todos sus aprendizajes por la convivencia sería parte de la educación extendida. Entonces, resulta que hay una fuerte competencia con la actividad dentro de la escuela, porque pareciera que hay más influencia del internet, de la televisión, de pues cualquier escenario externo para aprender que de la misma aula como la conocemos tradicionalmente. Y de ahí la palabra expansiva. Expansiva, ¿no? Exactamente. Bien. Ahora vamos a detenernos un poquito en los antecedentes del proyecto, ¿verdad? Sí, este proyecto, en mi caso, yo he estado colaborando con varios grupos de académicos que hemos estado trabajando sobre el capital cultural de los jóvenes y adolescentes. Entonces, esta preocupación por saber lo que los chicos aprenden y que van consolidando, no solo en las 4 o 5 horas que están en las aulas, sino en las 24 horas, o sea, que pasa en el tránsito por la escuela, que pasa en el tránsito en su vida familiar, en su contexto de vida comunitaria, en la región, población, qué sucede con todo esto del hiperespacio, va consolidando determinados rasgos de capital cultural para ellos. Ese es como el antecedente de este trabajo y de otras investigaciones. Sí. Explorar más en la población mexicana de cuáles son los rasgos del capital cultural de poblaciones específicas. Muy bien, entonces aquí estaríamos hablando en una versión más o menos holística de la formación, en donde estas posibilidades expandidas del conocimiento se vuelven centrales. Así es. Lo que va a quedar ahorita pendiente es la conexión entre la primera cuestión que te planteé con las otras de las que hemos venido hablando, porque creo que puede haber una conexión y me gustaría preguntarla pues en algún momento de nuestra charla. ¿Qué otro antecedente podríamos encontrar en el proyecto? El otro antecedente es que en estos grupos que estuve trabajando, estuvimos viendo
como la evolución en media superior. Sabemos que ahorita estamos en el momento en que hay mayor cantidad de jóvenes inscritos en la educación pública, tanto en media superior como en superior. Entonces, bueno, ese es también un estudio que hemos hecho sobre la evolución de la misma matrícula y el problema de que, bueno, en este momento de máxima expansión de la población en edad de ingresar a las universidades, es una tragedia que solo opten por 10, ¿no? Uno supondría que en esta época, un poco contestando lo que me preguntabas, en esta época del internet y que ellos tienen como un mayor horizonte, estaría uno esperando que hubiera interés por nuevos campos de conocimiento. Y no está ocurriendo. Y no está ocurriendo. Los chicos están optando por carreras liberales del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, la UNAM tiene 108 licenciaturas y solo nuevamente el 60% se concentra en 10. Entonces, algo está pasando con la trayectoria dentro de la escuela, con su convivencia afuera, con sus grupos de referencia, que se refuerza la opción solo en algunas licenciaturas, ¿no? Muy bien. Esa es un poco la duda. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa en este instante. Mientras tanto, van a tener en pantalla unas instrucciones para que puedan entrar al portal de nuestra programación. Regresamos en unos instantes. Gracias. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior, o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestra invitada y le voy a hacer una cuestión que se relaciona directamente con los objetivos que soportan la investigación de la que hemos estado hablando. Sí, bueno, hubo una conjunción de objetivos. Bueno, uno es profundizar sobre lo que les había comentado, que era la evolución del ingreso de los jóvenes a la educación media superior y superior. Lo otro es tener un contraste y una exploración sobre el capital cultural de jóvenes en la Ciudad de México y particularmente este tránsito del bachillerato a la educación superior, o sea, saber cómo se lo plantean, con qué referentes optan, por qué carreras, con qué argumentos, cuáles son sus expectativas, por qué continuar en la universidad o no, ¿no? Todo es saber de este universo. Pero también en ese momento estaba impartiendo la parte que es como un bloque, no es exactamente un módulo ni materia, sino es todo el bloque de prácticas profesionales. Entonces ahí se dio un segundo objetivo, porque en realidad hacer investigación con jóvenes es un reto cuando nosotros ya estamos muy distantes generacionalmente, ¿no? O sea, ¿cómo me siento con un grupo de jóvenes a hablar sobre estos temas cuando seguramente cuando me ven van a decir, pues ya llegó mi mamá o mi tía o la amiga de mi abuelita, ¿no? Entonces ese fue otro objetivo, cómo formar jóvenes que están en nuestras licenciaturas, que puedan indagar con otros jóvenes y tener un diálogo más franco. Eso es una percepción que varios compañeros hemos tenido sobre la investigación en juventud, que ha llegado al punto en que nosotros no podemos seguir siendo los que interactuemos directamente en el diálogo, sino que es necesario que formemos jóvenes para que haya un diálogo más franco en la conversación. Entonces era un doble objetivo, no solo la exploración sobre el capital cultural y cómo construían la elección de carrera, sino también para nosotros metodológicamente si era viable y factible que pudiéramos formar jóvenes investigadores que tuvieran una experiencia de indagación de principio a fin y que pudieran no solamente realizar la investigación, sino presentarla. Bueno, entonces hablamos de dos tipos de objetivos. Por un lado, los específicamente relacionados con la exploración, ¿verdad?
de qué elementos toman en cuenta los muchachos para elegir la carrera que siguen, que persiguen, y por otra de la propia investigación. Y no creo que sea tanto por la edad de quienes investigan, sino porque a golpe de vista yo creo que el asunto de las generaciones es algo que también los jóvenes lo tienen muy a flor de piel. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos fácilmente conversar. Bueno, yo prácticamente trabajé un año con 7 jóvenes que son con los que realicé esta investigación, todo el año de prácticas profesionales. Nos insertamos primero en una secundaria, luego nos fuimos al colegio de bachilleres y no, o sea, bueno, yo los estuve acompañando, no tuve problemas de comunicación, pero sí observé que hay temas sobre los cuales es más fácil que haya un flujo horizontal. Entre sus pares. Además, los chicos son de 7º y 8º, entonces ellos también están viviendo el drama de terminar la licenciatura, de qué van a hacer con su vida, si van a incorporarse al trabajo, van a seguir estudiando, y los chicos de prepa están en el drama de qué voy a hacer, si voy a entrar a la universidad, no voy a entrar, va a ser la universidad que yo quiero, en la carrera que yo quiero. Ese conflicto existencial de ambos como que produjo en este caso una sinergia buena. Muy bien. Entonces eso nos llevaría a hablar de los grupos de enfoque. Exactamente. Bueno, ¿en qué consistió en el caso del proyecto del que hablamos? Pues me gustaría compartirles un video en donde los mismos muchachos hicieron para una presentación de resultados que era para ellos el grupo de enfoque, los mismos chicos que investigaron. Entonces, bueno, vamos a pasar a verlo. Es que ahí no se están parecieran todos nuestros chicos son los grupos. De un tema o un concepto en particular. La meta de la investigación de los grupos de enfoque es saber y comprender lo que tienen que decir las personas y por qué. Las razones de elegir el grupo de enfoque como herramienta de recopilación de información son las siguientes. Rango de edad de los participantes oscila entre los 15 a 18 años. Filias y fobias acerca del tema central, que es la elección de carrera profesional. Propiciar un ambiente de confianza entre los integrantes, es decir, consideramos que para los jóvenes es más sencillo expresar sus ideas cuando se encuentran entre iguales. Posibilitar respuestas fluidas. Y por último, conjuntar diversas opiniones, establecer un diálogo y al mismo tiempo que exista una retroalimentación acerca de los temas. En cada sesión de los grupos de enfoque hubo por lo menos 3 practicantes con tareas específicas. Los roles se designaron de la siguiente manera: moderador, observador y transcriptor de la sesión. Lo anterior tuvo la finalidad de trabajar de manera similar cada reunión y contar con una distribución de trabajo adecuada. Terminamos. Sí. Bueno, estábamos tratando de ir siguiendo la proyección y decíamos cómo identificar ahí a los muchachos de la colaboración en el proyecto. Sí, están totalmente mimetizados. Ese es el efecto que, digamos, nosotros como investigadores sería mucho más complejo, a excepción de que pues lo siguiéramos en una materia o tuviéramos como una interacción más cotidiana. Eso permitió que ellos pudieran tener mayor franqueza y pudieran dialogar con su lenguaje cotidiano. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas. Y la otra es que para los jóvenes de nosotros, de la pedagógica, que están cursando la licenciatura, también fue la oportunidad de insertarse de lleno en una institución educativa, que eso para los chicos que están en nuestras licenciaturas sí parece importante, porque resulta que muchas veces están terminando la carrera y no viven como una experiencia sistemática de involucrarse en una institución educativa. Entonces, conocieron de principio a fin no solamente el trabajo del grupo de enfoque, sino tuvieron una inserción que les permitió conocer a la institución también. Bueno, esto quiere decir que participaron en el diseño mismo de la investigación. Bueno, ¿y quiénes más se vieron involucrados en particularmente en el diseño de los grupos de enfoque?
Bueno, en el diseño estuvieron este grupo de los 7 chicos practicantes y también un grupo de referencia con otros 2 profesores del área 1 que colaboraban en otros proyectos de prácticas profesionales. Y tuvimos una participación muy importante de los mismos docentes de la escuela. Nos dieron la oportunidad de trabajar en un colegio de bachilleres que está aquí también en la zona sur, en la zona de Santo Domingo, muy cerca del Estadio Azteca. Y entonces tuvimos la posibilidad de que los docentes encargados de orientación y la misma directora y subdirectora estuvieron de acuerdo en, por ejemplo, sentarse con nosotros, decirles un poco cuáles eran nuestras expectativas, presentarles guiones y afinarlos. Esto nos facilitó mucho el trabajo porque nos ayudó como a precisar, ¿no? Y a decidir cómo se hacían los grupos de enfoque, quiénes eran los que iban a participar, cómo integrarlos. Realmente no hubiéramos podido hacerlo en tan poco tiempo si no colabora personal docente del plantel en todo este diseño, ¿no? Muy interesante para quien nos interesa este tema de los grupos de enfoque. Pero, bueno, nos queda claro que participan jóvenes, que son 7, que son de 8º semestre, pero ¿cómo los elegiste, Eurídice? No los elegí, en realidad ellos eligieron. Nosotros me pidieron en el caso de la licenciatura de Administración que presentara un proyecto y ellos escucharon los diferentes proyectos y por algo les hizo sentido y se inscribieron. O sea, fue al revés. Creo que eso tiene un impacto porque, por ejemplo, ellos ya sabían que íbamos a usar tecnologías. Yo en realidad no tuve que capacitarlos mucho en el uso de recursos tecnológicos, sino primero saber qué ya sabían hacer y nada más complementar. Pero creo que nosotros a veces no valoramos mucho esto de cuando el estudiante elige, hay una mayor disposición al aprendizaje. Entonces yo creo que eso facilitó mucho, que yo no los elegí, sino ellos eligieron el proyecto. Participar en el proyecto. Exactamente. Ahora, metiéndonos en el terreno, ¿cómo se eligió a la población que iba a participar como comentaba, nosotros originalmente íbamos a hacer la investigación en el CCH, pero fue el momento en que estaba este conflicto con su cambio de planes, entonces postergamos y vimos que no se resolvía. Entonces fuimos al colegio de bachilleres y nos aceptaron la aplicación de la investigación y nos asignaron con la directora, subdirectora y orientadora y con ellas definimos la estrategia. Se optó por trabajar con todos los grupos de tercer año y se eligió una muestra aleatoria de cada uno, ¿no? Entonces fue muy interesante porque en particular colaboró con nosotros la Academia de Matemáticas. Entonces con la Academia de Matemáticas, porque ellos por alguna extraña razón tienen clases de matemáticas de 3 horas, una cosa rarísima para todos, pero bueno, esa ha sido la solución para trabajar mucho los problemas y la ejercitación y tener como un tiempo de taller largo. Entonces, gracias a este espacio fue posible ir programando que los chicos trabajaran 1 hora con nosotros, los que eran de la muestra aleatoria, sin conflicto con sus docentes. Los docentes sabían que estaban participando con nosotros y no había ningún problema porque repusieran algunas de las actividades y entonces podían participar en la investigación. Todo esto fue gracias a la organización dentro de la escuela. Esto es muy difícil, lo estoy diciendo muy fácil, pero es muy complicado hacerlo, ¿no? Y seguramente aparecieron problemitas. Sí. Me gustaría que sin perder de vista los diferentes niveles, diferentes instituciones, habláramos de algunos de ellos, porque quienes nos siguen, nos ven en esta serie de programas, pues son personas interesadas, son estudiantes, son investigadores que tienen interés en aprender de esta charla y sobre todo se aprende también de los problemas que hay, digamos. Sí, hubo una decisión de cómo ajustar los grupos de enfoque, hubo un problema porque en los primeros encuentros, primero ya ubicamos la población de tercero,
que estaba en tercer año, a punto de salir. Luego después hicimos una encuesta con muestreada también nada más con 140 de los estudiantes, y íbamos a pasar a hacer entrevistas para luego ir al grupo de enfoque. Y en las entrevistas sufrimos dificultades, los chicos hicieron las entrevistas y les contestaban con monosílabos. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar estudiando cuando salgas del colegio? Sí. ¿Y te interesa algo? Sí. ¿No? O sea, había un problema porque quizás todavía los consideraban personas muy ajenas. Entonces, vimos que por la parte de las entrevistas era como muy pobre lo que se estaba reportando, ¿no? Y no sabía, ahí teníamos, yo incluso en ese momento tenía la duda si había optado por la mejor opción de jóvenes investigando con jóvenes. Sin embargo, esta dificultad, esta imposibilidad de diálogo, lo que hizo es que los chicos perfeccionaran sus estrategias de interrogar. Y entonces en el grupo de enfoque esto se virtió, tratando de ser más coloquiales, más empáticos, y en el momento del grupo de enfoque se resolvió afortunadamente y fue muy fluido. Ellos me decían que era más fácil el grupo de enfoque que la entrevista individual, porque el grupo de enfoque, el que era un grupo conocido para ellos, que los ubicaba en posturas diferentes, entonces eso hacía que se enfrascaran, que debatieran, que trataran de tener mejor argumentos que los otros, entonces se expandieron en sus razones. Dejaron los monosílabos. Dejaron los monosílabos. Pero bueno, estos son de los retos. No es un problema único de esta indagación. Yo estoy muy en contacto en red con otros investigadores de otras universidades, incluso la UNAM tiene un seminario sobre juventud, y en una de las reuniones analizábamos este problema, que se había aplicado una encuesta similar en la UNAM y que todo era sí, no, tal vez, sí, no. O sea, no... seguramente el que esa encuesta haya sido aplicada por los docentes hace que los chicos tengan una actitud poco colaborativa, ¿no? Por toda la historia de lo que implica que un docente le pregunte a un alumno sobre la escuela, ¿no? ¿Qué otro problema? Ese fue uno. Y el otro es la parte de escritura, ¿no? Que ese es el gran logro, que pasáramos a la escritura académica de los resultados. A ellos se les dio muy fácilmente toda esta cuestión de hacer presentaciones. Hicimos presentación en la escuela, hicimos presentación de lo que se indagó con el conjunto de directores de todos los planteles de la ciudad, para contrastar si eso estaba pasando similar o no en otros lugares. Pero siempre es un reto la escritura. Entonces ahí me auxilié de un espacio, de un ambiente Moodle, para propiciar esto de la escritura, la lectura entre ellos, pero bueno, aunque sea séptimo y octavo, ahora seguimos teniendo mucho problema con la escritura académica. Es algo que necesitamos insistir desde los primeros semestres, ¿no? Se asombraban de que había mucha narrativa, mucho trabajo previo para después lo que se va haciendo ya como reporte, ¿no? Entonces fue una sorpresa descubrir este trabajo artesanal de la investigación para ellos. Y bueno, ese trabajo tan grande que uno hace, finalmente en el reporte tiene que ser sucinto, articulado, contundente. Entonces esta transformación fue conflictiva, ¿no? Pero bueno, creo que es lo que vale la pena, que los chicos puedan este tipo de experiencias traducirlas en argumentación escrita. Muy bien, entonces estamos hablando de problemas que lograron resolverse en el mismo proceso. Y cosas que no logramos resolver es, bueno, no hemos podido todavía replicarlo en otras instituciones, porque la idea es que este mismo esfuerzo lo pudiéramos replicar como ahora ya está dispuesto en el CCH, en bachilleratos tecnológicos, en diferentes tipos de escuelas, para que entonces tuviéramos una idea más clara en la ciudad.
y más abierta, ¿no? Más abierta, sí. Más comprensiva. Ujú. Pues, maestra Sosa Peinado, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Mientras tanto, vamos a poder mirar una cápsula sobre la visión de la Universidad Pedagógica Nacional y un momento después vamos a regresar con nuestra invitada. No se vayan. Visión UPN. Es una institución pública de educación superior, autónoma y líder en el ámbito educativo, que ha ganado prestigio nacional y reconocimiento internacional debido a la calidad y pertinencia de su oferta educativa, la relevancia de su producción científica y su capacidad de intervención en esta área. Tiene un lugar estratégico en la discusión e instrumentación crítica de las políticas públicas, las prácticas educativas y la atención a temas y problemas emergentes. Se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social. Universidad Pedagógica Nacional. La universidad que educa para transformar. Continuando con nuestra charla, maestra Sosa Peinado, ¿qué resultados se han obtenido hasta el momento de esta investigación en la que usted está participando de manera muy activa? Sí, pues me gustaría compartirles algunas láminas de los resultados para ser como muy concreta. Primero, la primera cosa que confirmamos, que intuíamos pero confirmamos prácticamente es, a ver si ahorita podemos enlazar las gráficas, pero si no las voy platicando, es que el Internet, prácticamente el 70% de los chicos decían que la fuente principal de información para saber qué carreras elegían era el Internet, y en segundo lugar el 20% de la televisión y el 10% de la radio, cosa que nos sorprende mucho, porque entonces todos los dispositivos de orientación educativa parecieran aquí contradecirse. En realidad, donde deberíamos hacer la orientación educativa es en Internet y en la tele, ¿no? Porque realmente eso es lo que ellos lo consideran como fuentes de información confiable. Lo que sí es gratificante es saber que siguen siendo los orientadores y los maestros las personas con las que ellos ven como referencia para discutir estos temas, ¿no? De qué seguir estudiando. Esto es importante porque entonces la escuela sigue cumpliendo un papel, aunque la información venga de Internet, con quien lo pueden dialogar es con los docentes. Sí. Y una cuestión que también intuíamos, pero aquí confirmamos, es que la mayoría de elecciones de carrera no tiene que ver con familiares que hayan tenido esa profesión, ¿no? Ellos están escogiendo profesiones que no necesariamente son de sus familiares. Por otra parte, es muy curioso porque dicen que nadie los ha influido en la elección de la carrera. Si nosotros vemos si alguna persona ha influido en su elección de carrera, ellos dicen que no. Aunque aquí los chicos, los mismos jóvenes con los que hicimos la investigación, me decían que ese momento es un momento en que justamente ellos se están enfrentando a salir de la adolescencia y transitar a la adultez. Entonces, que es muy difícil que en público, tanto en los grupos de enfoque como en la encuesta, nos dijeran que alguien influye, porque es el momento en que ellos mismos tienen que reafirmar su autonomía. O sea, no van a decirnos que alguien los está influyendo, porque eso contradice el momento que están viviendo, en donde ellos tienen que ser autónomos, ellos tienen que saber todo, ellos tienen toda la razón, ¿no? Bueno, entonces ese es el único que pusimos como en cuestión. La mayoría, el 76%, dice que sabe dónde va a trabajar con esa opción de carrera. Y ya en la cuestión de los grupos de enfoque, bueno, es lo que referí fue la encuesta realizada, y lo mismo se confirma en el grupo de enfoque. O sea, el Internet es el instrumento o el ambiente en donde ellos tienen la fuente fundamental de información para elegir la carrera. Todavía no hay sitios suficientes
Aquí valdría la pena decir que es una tarea pendiente, que haya mejores sitios, porque lo que tenemos son, por ejemplo, sitios de universidades privadas, en donde, más que de universidades públicas, que realmente estén resolviendo esta necesidad de conocer el panorama. Hay cosas interesantísimas en los grupos de enfoque, por ejemplo, decían, yo veo cómo es la cafetería de la universidad donde quiero ir, cosa que a mí, bueno, en mi vida se me hubiera ocurrido elegir una universidad por la cafetería, pero bueno, todos esos elementos son importantes, entonces eso quiere decir que hay que mejorar los sitios y hay que construir sitios que realmente, si van a optar por obtener información del internet, que por lo menos las escuelas públicas tengamos sitios que sí den opción, ¿no? Lo otro tiene que ver más con las interacciones, y con respecto a las interacciones, el otro que nos preocupó, ya en síntesis, es que ellos viven de manera muy solitaria la elección. A pesar de que hay departamentos de orientación educativa, a pesar de que están los docentes de los bachilleratos, a pesar de que está la familia, en sus relatos ellos refieren como ese momento en que ellos solos tienen que ya decidir su vida. Entonces ahí sí tenemos que pensar cómo acompañar, no la intromisión, pero qué tipo de acompañamiento habría que hacer. Entonces, por ejemplo, algo que a ellos les gustaría saber más es tener charlas informales con profesionales, ¿no? Incluso hasta con sus propios docentes, ¿no? Porque me decían algunos chicos después del grupo de enfoque, es que yo pienso que si yo soy bióloga voy a ser como la maestra de biología, y entonces eso no me gusta. Entonces le decía, pero te estás quedando con la imagen de una sola persona, o sea, los biólogos son un universo muy grande y no solo se dedican a la docencia. Entonces eso sí abre una posibilidad quizás de, por ejemplo, esto que estamos haciendo de tener cápsulas donde la gente hablara de su profesión, cómo fue que la tuvo, quizás acercarle literatura, que hable de ese proceso de elección de carrera, lo que significó. Esto un poco lo está haciendo la UNAM, que está haciendo biografías audiovisuales, como para que los chicos sepan que, bueno, ni todo es mil sobre hojuelas, pero sí se puede incluso optar por campos de conocimiento que aunque uno no los tenga claros, uno va construyendo una trayectoria profesional. Entonces, y lo que es muy interesante es que conozcan que, por ejemplo, hay científicos jóvenes, ¿no? Es que me decían, híjole, es que eso de ser científico, como que nada más se lo imaginen en un laboratorio tipo Einstein, ¿no? Y entonces hay que contribuir como a que conozcan más de la experiencia personal de elección de los que hoy son científicos, historiadores, literatos, pues de todas las profesiones posibles, ¿no? Me estaba imaginando en esto que decías al final de la importancia que tendría que hubieran relatos de los propios especialistas. Así es. De las carreras, ¿verdad?, que ofrecen las universidades, porque estaba pensando en la primera cuestión, que nos decías, bueno, tenemos más del 60% de elección de las carreras convencionales. Exacto. ¿Tendría una explicación a partir de esto? En parte sí, o sea, ¿cómo puedo optar si no hay opción? O sea, si, bueno, por ejemplo, un médico, casi todos tenemos noción de que es un médico, un abogado, un arquitecto, ¿no? Pero, por ejemplo, si a alguno de estos chicos le decimos que es un nanotecnólogo, a lo mejor ya no está tan claro. ¿A qué se dedica un biotecnólogo? Ya no está tan claro. Pero también, por ejemplo, campos como la gestión cultural, ¿no? A lo mejor ellos ni siquiera se imaginan que hay licenciaturas en gestión comunitaria, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo elijo si no tengo de dónde elegir? O sea, las universidades públicas... Por eso terminan eligiendo las tradicionales. Conocido, exactamente. Entonces, las universidades públicas sí por lo menos tendríamos que ofertar como un panorama o caminos o testimonios, narrativas, algo que de manera coloquial, o sea, como ver un video, leer una novela, un cuento, algo más de este orden, de estos tipos de comunicación pertinentes a la generación Google,
Porque si hacemos conferencias, como nos encanta, de vamos a hacer una feria de la orientación y esperamos que vengan a nuestras escuelas, quizás no lleguen, ¿no? Pero si en el internet tuviéramos este tipo de relatos y testimonios, quizás sí llegue con ellos, ¿no? Y quizás cambiaría la tendencia en las carreras que se eligen. Claro. Muy bien. ¿Y en qué etapa vamos en el proceso de análisis? Bueno, aquí sería una cuestión doble. Primero, ¿en qué etapa vamos y cómo se está llevando a cabo el análisis de la información que se ha conseguido? Sí, bueno, hicimos un análisis que tiene que ver más con toda esta parte categorial, ¿no? Las categorías que nosotros estamos buscando a partir de el análisis de narrativas. En este momento está un poco detenido para ver si va a rotarse en las demás escuelas, ¿no? En las demás opciones de bachillerato. Y esto a mí me llevó a un nuevo proyecto, pero digamos está pendiente si se opta por pasar a otra ronda, creando grupos de enfoque, igual en la misma mecánica de jóvenes con jóvenes, o directamente pasamos en superior. El asunto es que en la mayoría además de este problema de la elección de carrera, hay un problema en cuanto a la concentración de la oferta de educación superior en las grandes ciudades. Entonces, y en las universidades nacionales particularmente. Entonces ahorita se está viviendo un drama porque de cada chico, por ejemplo, que de cada 10 muchachos que quieren ingresar a la licenciatura en la UNAM, además de que van a escoger carreras tradicionales, para colmo solamente se queda uno, ¿no? De cada 10. Uno de cada 10. Uno de cada 10. O sea, el 10%. El 10%. Entonces ese es un drama tremendo para los otros 9, ¿no? O sea, aparte de que no hay otras opciones, claramente, porque bueno, por eso eligieron esa, qué hacer con los otros 9 chicos. Y de remate, varios de esos 9 no necesariamente son habitantes de esta ciudad. Entonces ese es el otro problema. Entonces como que se vuelve un callejón sin salida. Entonces ahorita estoy evaluando con mis compañeros de cuerpo y con otros compañeros del área si optamos por volver a hacer la ronda con otros bachilleres o entramos más de lleno a este problema de la transición con las universidades, porque en realidad pues ahí está ocurriendo un problema de lo que mencioné, un callejón sin salida para los chicos, ¿no? Las universidades locales, bueno, tú conoces muy bien la experiencia de las interculturales, también ha habido esfuerzos de las universidades estatales de tratar de llevar a universidades más regionales o locales. Sin embargo, siguen los jóvenes viniendo a esta ciudad a concursar por ingresar a la UNAM, a la UAM, un poquito con nosotros y ¿no? Bueno, el Poli, por supuesto, ¿no? Entonces ahí se abre otra beta importante con los que no se quedan, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? ¿No? Pero bueno, eso es lo que tenemos que elegir y va a depender de la viabilidad institucional. Si pasamos más a trabajar con el problema del tránsito, de los que están ahorita rechazados, o nos seguimos la ronda con los demás bachilleratos. Y esto va a permitir hacer una especie de contraste de lo que han encontrado. ¿Y cuál sería ese procedimiento para hacer contraste? Sí, pues mira, lo que pasa es que yo realicé un proyecto pasado con bachilleratos tecnológicos que son como 1000 en todo el país. O sea, porque los bachilleratos tecnológicos industriales, más los agropecuarios, más los de ciencia del mar, más los estatales, suman en bachilleratos federales más o menos como 1000. Entonces, lo que me planteaban es que sí podemos trabajar con los chicos que están saliendo de tercero y hacer como historias de vida de lo que está pasando. Quizás el contraste tendría que ser más a partir de historias de vida, o sea, de ver poblaciones en diferentes partes del país que podamos hacer como su historia de vida, sus expectativas, qué pasó si los rechazan, cuáles son sus opciones, incluso si los aceptan, porque lo que me referían
tuve la oportunidad, por ejemplo, de conversar con algunos presidentes municipales de la zona Mije de Oaxaca, porque me decían, porque esa es, te digo, la distribución de los bachilleratos es en todo el país, y me decían, el problema que tenemos es que aunque ingresen a la universidad es tan fuerte el problema cultural que abandonan, no se sostienen, pasan el examen de la UNAM, ingresan, pero no se sostienen, y luego eso es un problema muy complicado porque se vuelve, ni regresan a sus comunidades, ni concluyen la universidad, a muchos nada más les queda el camino de la migración en muy malas condiciones, o sea, bueno, por ahí habría que explorar, quizás como historias de vida. Y de aquí no dejar de insistir, y eso, por eso seguimos presentando estos resultados, la posibilidad de hacer materiales en línea que hablen más de esta elección de carrera, pero en este sentido integral, no como un problema solamente informativo, sino como un momento en la vivencia de ellos y cuáles son sus posibles significados. Muy bien, estamos ya acercándonos a la recta final de nuestra charla, una charla muy interesante. Y como el tiempo aquí es implacable, quisiera que entráramos a platicar un poquito sobre la experiencia que les reportó a los muchachos que participaron en la investigación. ¿Cómo evalúas tú ese resultado? Bueno, afortunadamente la mayoría de ellos ya están trabajando, por eso no nos pudieron acompañar, porque era difícil. Me hubiera gustado mucho que ellos de manera directa lo hubieran expresado, pero a mí me comentaron que hay dos cosas que a ellos les impactó. Uno es entrar a una escuela con una tarea precisa, con un trabajo cotidiano, porque bueno, ya aquí ya no expliqué que hubo un largo proceso de observación, de interacción, de diferentes actividades previas para lograr una buena inmersión en la escuela, y eso a ellos les impactó bastante porque como que no tenían idea, aunque eran chicos de administración educativa, una cosa es leer sobre la gestión y otra cosa es vivir la complicación de la gestión. Cuando se dieron cuenta de todo este intríngulis y cómo hacemos la muestra y cómo conciliamos con la Academia de Matemáticas quién sale, quién viene, cuando empezaron a darse cuenta de todo lo que implica y de todos los acuerdos explícitos e implícitos que existen para que una escuela se sostenga, de lo que los chicos quieren en la nos tocó participar en una feria de orientación vocacional dentro del plantel. Ellos impactaban, por ejemplo, las escuelas públicas, aunque son bachilleratos públicos, en realidad a esas ferias asisten universidades privadas. Prácticamente ni la UNAM, ni el POLI, ni la UPN vamos. Quienes van son colegios que les están ofreciendo la opción por si no quedan en las públicas, ¿no? Solamente creo que la ENA fue a esa feria. Entonces todo eso los sorprendía mucho a ellos, o sea, como descubrir en real, ¿no? Todo lo que acontece simultáneo. No nos tocó fiestas de festejos estos de, no me acuerdo si nos tocó una cosa como el Día de la Bandera o algo así. Estaban impresionados de una ceremonia y todo el relajo que hacían los chicos y bueno, todo lo que pasa en una escuela viva, ¿no? Eso creo. Y lo que a mí me gustó mucho es su capacidad de diálogo horizontal, ¿no? Yeah. Eso para mí fue un aprendizaje y para ellos también fue un aprendizaje. Ellos me referían que a partir de este trabajo de grupos de enfoque habían comprendido que el papel de la moderación no era tan complicado, pero que sí requería un trabajo sistemático previo, ¿no? Muy bien. ¿Algo que no haya preguntado, que no lo haya sometido a tu consideración? Creo que agradezco todas tus preguntas y nada más me gustaría decir que sí es un trabajo de un año. Para que estos chicos pudieran hacer esta intervención fue un trabajo largo de un año, o sea, no, si yo solamente hubiera trabajado con ellos un semestre, un curso, algo muy específico o el servicio social,
no hubiera sido suficiente para madurar ni el proyecto ni todas las capacidades que involucraba. Entonces esto sí nos hace reflexionar que tenemos que pensar cómo organizamos el trabajo entre las licenciaturas que nos permita que los chicos permanezcan en proyectos de mayor alcance que un semestre o un mes, para asegurar una formación más integral, ¿no? Esa era mi última reflexión. Muy bien, todavía no terminamos, pero es momento de hacer una pausa. Y mientras tanto, vamos a poder ver una cápsula que nos va a hablar sobre los principios de nuestra universidad. No se vayan, volvemos en unos instantes. Universidad Pedagógica Nacional. La universidad que educa para transformar. Principios UPN. Las funciones sustantivas de la UPN se basan en los siguientes principios. La UPN es una institución pública de educación superior abierta a todas las manifestaciones del pensamiento humanista universal. La UPN es una institución democrática porque en ella predominan reglas de convivencia basadas en el diálogo, la pluralidad, el respeto y la tolerancia. La UPN asume la obligación de atender las distintas dimensiones de diversidad cultural con programas de docencia e investigación como vía para conocer y ejercer plenamente los derechos humanos individuales y colectivos. Comparten las políticas encaminadas hacia el desarrollo sustentable y a la formación de una conciencia ecológica planetaria. Guía sus funciones como institución pública de educación superior a través de políticas sectoriales que fortalecen su vocación social por la distribución equitativa de oportunidades educativas y bienes culturales. La UPN está abierta a las relaciones de cooperación académica interinstitucionales en el nivel nacional e internacional. Procura la participación equilibrada de los miembros de la comunidad, Académicos, estudiantes y administrativos. en la toma de decisiones de su competencia, la formulación de proyectos universitarios y en la relación entre organismos colegiados y unipersonales. La UPN establece estrategias interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias para desarrollar sus funciones de formación de profesionales de la educación, de investigación e intervención y de difusión de la cultura. La UPN genera investigación básica y aplicada orientada hacia la comprensión de problemas educativos con la finalidad de influir en políticas públicas destinadas a su solución. La UPN establece como componente esencial del proceso de planeación programas de innovación en la docencia e investigación de acuerdo con los procesos institucionales, las demandas sociales y el desarrollo de frontera de los campos de conocimiento. La UPN evalúa de manera continua el desarrollo de las funciones sustantivas y de gestión con el fin de mejorar su calidad y asegurar su pertinencia y relevancia social. Universidad Pedagógica Nacional. La universidad que educa para transformar. Estamos de vuelta con nuestra invitada y como el tiempo, insisto, es un poco implacable en este tipo de charlas, me gustaría que relacionáramos un poco esta capacidad expansiva que les presenta a los muchachos la Internet con relación a las opciones universitarias que tienen las universidades, valga la redundancia, para captar más del 10% del que estábamos hablando en el segmento anterior. Sí, es una cuestión que se aparece contradictoria porque aunque el Internet es tan importante para informarse, no lo tienen como opción de formación. O sea, prácticamente del conjunto de población
con el que interactuamos tanto en los grupos de enfoque como en la encuesta, no, ni siquiera más allá del 4% se pensaba como viable e interesante una carrera virtual o semipresencial. Entonces esto sí nos hace pensar, capacidad física, las universidades ya no tenemos forma, o sea, no podemos construir lo doble, ¿no?, para recibir. La única posibilidad, lo que hicieron las mismas universidades en Europa para crecer en expansión, fue hacerlas híbridas, o sea, combinar la presencia de manera más intensiva y buena parte de la licenciatura trabajarla en red. Eso les resultó a muchas universidades para dar respuesta al crecimiento de la población joven. Sin embargo, eso se presenta problemático para nosotros como instituciones públicas, porque los chicos, más allá del 4%, no están pensando en una licenciatura virtual. Y esto también tiene que ver con la última universidad creada por parte de la SEP, que es la Universidad de Educación a Distancia. Prácticamente ahorita tiene 20,000 estudiantes y se proponen en este sexenio multiplicar su ingreso hasta 500,000 de estudiantes. Sin embargo, ¿cómo hacerle? Porque los jóvenes no están viendo como opción la educación virtual. Y también tiene que ver, eso es una intuición, habría que confirmarlo con procesos de indagación, si es que para los padres esto de que sus hijos estudien una licenciatura virtual es como de caricatura, como que, no, pues ve a la universidad, tienes que ir a una escuela, esa escuela tienes que estar en ella, ¿no? Por ejemplo, aquí la nueva licenciatura, la LEIP, en innovación educativa, bueno, tendremos que explorar más con los que están ahora, sí optaron en la LEIP, cómo lo está viendo su familia, ¿no? Para ir pensando en dispositivos que abran estas nuevas posibilidades, pero no está en su horizonte. Los jóvenes no están viendo como una opción todavía la educación virtual. Hasta hoy no lo contempla, más allá del 4%. Bueno, pues es un reto. Esos son los datos, de ese tamaño es el reto. Pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a la maestra Eurídice Sosa Peinado por su interesante charla. También les agradezco mucho a ustedes que nos han seguido. Es momento también que les diga que pueden vernos en la programación que está disponible en la dirección de nuestra universidad. La recuerdo, es http://radioitv.upn.mx. Además, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que estamos recibiendo sus comentarios en nuestra cuenta de Facebook y en la que corresponde al Twitter. Yo soy Saúl Velasco Cruz, nos vemos hasta pronto. Gracias.